Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta cita que ya se convirtió en algo tradicional, el miércoles con MPC. Qué rico estar con todos ustedes esta noche y hablar de lo que más nos gusta, de odontología restauradora, de odontología estética. Y vamos a esperar que vayan llegando todas las personas que nos confirmaron su asistencia. Hola Donald, ¿cómo va todo? Marcelita, que no falla ningún miércoles. Y muchas personas más, Iván, Jennifer Suárez, Laura Hernández, Camila, no, eso es increíble la cantidad de gente que siempre nos acompaña, María Consuelo, Sofía, Sofi, ¿cómo vas? Extraditable, que no falta, Juliana Peña, que está aquí a mi lado, lista para auxiliarme, Alejandra, bueno, muy bien, van llegando hoy temprano. Bueno, hoy, como les anuncié en el post que colocamos para la publicidad, para invitarlos a este live, la idea es que miremos qué es lo que está ocurriendo en el sector posterior, qué es lo que está pasando. La semana pasada tuvimos un live bien interesante y hubo muchas preguntas, muchos comentarios. Hay mucha gente que muchas preguntas se quedan ahí en las que se hacen durante el live y no alcanzo a contestarlas. Pero la gente sabe que puede escribir, me escriben a mí o le escriben a Adriana y nos encargamos de contestar muchas preguntas directamente con las personas. ¿Y qué pasa? Veo que hay muchas dudas, hay mucha falta de conocimiento para tomar decisiones a la hora de restaurar un diente en el sector posterior. Yo a algunas personas les pedí que si tenían casos nos enviaran casos de situaciones que se les han presentado en el consultorio. Mucha gente me envía fotos y me dice: ¿qué hago en este caso? No sé qué hacer. Pueden hacerlo. Miren que para nosotros es muy importante esto, porque cuando usted tiene casos que no sabe cómo resolver, hay muchos odontólogos más como usted que no sabe cómo resolver esos casos. Y apoyándonos en un consejo, en darle a usted una forma de tratar ese diente, podemos apoyar a muchísimos más odontólogos alrededor del mundo. Entonces, de verdad que bienvenidos los casos que nos envíen, las fotografías. Acabo de mostrar algunas fotografías que nos han llegado para poder buscarle una solución, buscar alguna manera de tratar esos casos y evitar la pérdida del diente, y que ese diente que tenía una solución que podía durar muchos años más en boca termine condenado a la muerte. Y lo peor es que muchas veces me dicen los odontólogos: doctor, no sé qué hacer con el paciente. Le hicimos una cirugía periodontal, le hicimos un tratamiento de endodoncia, le hicimos una restauración y fracturó el diente. O sea, el paciente tuvo el paseo millonario, pasó por el periodoncista, pasó por el endodoncista, vino a nuestra consulta y termina luego pagando todos los tratamientos. Obviamente paga periodoncia, paga endodoncia, paga nuestro tratamiento, y luego termina pagando una exodoncia y colocándose un implante. Entonces realmente esto del paseo millonario a veces ocurre porque nos falta muchas veces diagnosticar mejor y poderle ofrecer al paciente tratamientos más predecibles. Y simplemente pensamos que sí, que la restauración posterior, que la hacemos ya sea por técnica directa o indirecta. Acá no nos vamos a preocupar hoy tanto por la técnica directa o indirecta. Ya saben nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestro equipo, y es que restauraciones extensas preferimos hacerlas por técnica indirecta. Pero como siempre lo he dicho, si usted domina la técnica directa, tiene el armamentario completo para hacer técnica directa y lograr reproducir perfectamente los contactos proximales, sellar perfectamente la cajuela a nivel de la caja gingival, lograr una buena morfología, establecer una buena oclusión en ese paciente, haga técnica directa. Pero si está teniendo dificultades porque los contactos permanentemente le quedan abiertos y el paciente se queja que el contacto está abierto, si tiene muchos casos de recurrencia de caries recurrente como consecuencia de un mal sellado a nivel de la caja gingival, si se le dificulta la morfología extensa, pare de sufrir. Piense que hay una alternativa, que es la técnica indirecta.
y la técnica indirecta le va a solucionar muchos dolores de cabeza. Ahora, que es importante, no es solo saber hacer una resina por técnica indirecta o enviársela al ceramista para que le haga una incrustación en disilicato de litio. No, no basta. Es indispensable que usted entienda, cómo tiene que preparar. Por ahí dice alguien, Jorge Joao, dice, falta de diagnóstico. Sí, falta de diagnóstico. Pero también cuando ya diagnosticamos y nos damos cuenta que el diente requiere una cosa u otra cosa, ahora vamos a ver unos casos, nos falta conocimiento, nos falta entrenamiento en la preparación dental. O sea, no sé por qué los odontólogos pensamos que la preparación no es tan importante y que la preparación y la restauración del sector posterior es un tratamiento de segunda categoría. Nos preocupamos mucho por el sector anterior, muy poco por el sector posterior. Y estamos fallando mucho en la preparación y uno ve muchísimos cursos, y yo veo muchos cursos enseñando a hacer incrustaciones y enseñando a hacer resinas por técnica directa o por técnica indirecta, pero muy pocos cursos de preparaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el odontólogo no le da importancia al curso de preparaciones, y lo digo por experiencia. Nosotros sacamos un curso de preparaciones y es difícil lograr llenar un cubo para un curso de preparaciones, pero el odontólogo que hace ese curso de preparaciones sale diciendo, me cambiaron el chip completamente. O sea, veo la odontología en el sector posterior completamente diferente. Yo en esos dientes, en otra época, hubiera hecho un poste, un tratamiento de endodoncia, una corona en ese paciente. No pensé que pudiera salvar tanto diente, no pensé que pudiera conservar tanto remanente dental. Me faltaba conocimiento. Afortunadamente hice este curso. Y esa es la misión de Andes. Eso es lo que nosotros venimos haciendo hace 22 años, enseñando a hacer cosas diferentes, enseñando a que el odontólogo pueda preservar los dientes de sus pacientes, sin tanto show y sin tanta cosa, simplemente de una manera muy sencilla. Miremos lo que hay que hacer para poder hacer algo en este diente y evitar el tratamiento de endodoncia muchas veces, evitando colocar un retenedor intraradicular que casi nunca se tiene que colocar. Sobran los retenedores en la mayoría de los casos, estamos sobretratando el diente colocándole un retenedor sin necesidad, y muchas veces simplemente haciendo el retiro de la caries, una restauración defectuosa, y haciendo un build up, un relleno de ese remanente dental que nos queda, podemos hacer restauraciones parciales adheridas que van a funcionar muy bien y van a estar adheridas a esmalte que conservamos y que perdemos cuando hacemos coronas de manera rutinaria. Porque es que lo que vengo diciendo en los webinars que hacemos todos los domingos y los sábados y los viernes, esto se volvió que no, que es que el protocolo, que es que yo aprendí el protocolo, que es que si el diente tiene tratamiento de endodoncia, toca hacer una corona, que si el diente tiene tratamiento de endodoncia, toca colocarle un poste de fibra de vidrio o un núcleo colado. No, muy pocas veces ocurre esto. Entonces la idea es que vayamos tomando conciencia de la importancia del sector posterior. Y ayer que coloqué ese post, yo estaba nostálgico. Yo de verdad estaba, pues como, no sé, estaba preocupado por ver la cantidad de cosas, de errores que se están cometiendo en el sector posterior. Yo sé que el odontólogo, yo también he cometido errores. Yo fallo, me caen las cosas, me fracturan. O sea, lo que le pasa a ustedes me pasa a mí. Lo que pasa es que cada día que practico más y entreno más y leo más, estudio más, pues me pasan menos cosas catastróficas. Y esa es la idea. Pero muchas personas, yo conozco muchos odontólogos, muchos cursos, pero desafortunadamente no aplican lo aprendido en el curso en su clínica del día a día. Entonces la idea es un mensaje, es un llamado a la cordura, a dejar tanto show, a dejar tanta foto con el conferencista, a dejar tanta vanidad que hice un curso y pongámosle un poquitico más de cuidado a lo que verdaderamente importa, que es el tratamiento al paciente. Dejemos de pensar tanto en la foto que vamos a colocar en Instagram y pensemos más bien cómo salvamos el diente de ese paciente. Realmente, eso es lo más importante. Esa es la misión de nosotros como odontólogos. Para eso fue que estudiamos odontología, no para hacer show y montar fotos y eso. Está bien hacer cursos, está bien hacer cosas, está bien las redes sociales, yo hago eso, yo subo fotos a Instagram, a la historia, pero vamos a ponerle un poquito más de cuidado a los dientes porque se están, hoy que no debía ocurrir eso, hoy que no se deberían perder dientes. ¿Saben qué pasa?
Cuando yo era pequeño odontológicamente hablando, es más, cuando yo no era odontólogo, cuando yo estudiaba odontología había muchos tratamientos de endodoncia. Y había muchos tratamientos de endodoncia por caries. Y la caries era muy común, era muy frecuente encontrar jóvenes de 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, todo el mundo con caries, 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 y haga una amalgamas y haga amalgamas, luego vino el cambio hacia la resina. Pero había mucha caries y la endodoncia se hacía por culpa de la caries. Pero hoy que debía haber muy poca endodoncia, por tanta prevención, hoy los muchachos son cero caries. Mis hijos, por ejemplo, son cero caries. Nicolás tiene 32 años, 31 años y Nicolás cero caries. Juliana tiene 22 años y Juliana es cero caries. Y así hay muchos muchachos, mucha gente con cero caries. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué se siguen perdiendo dientes? ¿Por qué se siguen haciendo tantas endodoncias? ¿Por qué tantos implantes? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si la nueva generación es cero caries, ¿por qué se siguen haciendo endodoncias? Porque terminamos haciendo sobretratamientos en los dientes. Porque un joven que en algún momento de la vida tenía una amalgama, una sola amalgama en un 36, no un joven, cualquier persona, una amalgama en un 36, en un 46, y la cambiamos por una pensemos esto nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí y seguro le ha pasado a todos ustedes, a todos los que están esta noche viendo este live, todos los que queremos una odontología diferente. Yo les pido que abran su corazón, o sea, yo les pido que abran el corazón y tomemos esto como no como un regaño, no como una crítica, porque todo lo que voy a decir me ha pasado a mí también, pero sí algo para mejorar. La odontología que quisiéramos nosotros para la boca de nosotros y alejándonos un poquito del show, ¿vale? Entonces, una amalgama se cambia por resina porque el paciente está aburrido con las resinas, con las amalgamas, perdón, no quiere ese plateado, no quiere ese negro y el paciente quiere algo blanco. Y entonces el odontólogo con poquita o mucha experiencia, perfecto, hace el cambio de esa amalgama. Y cuando cambia esa amalgama coloca una resina. Pero muchas veces no tenemos muy en cuenta lo que hablamos la semana pasada. La manera como hacemos la fotoactivación, la manera como colocamos el adhesivo, la manera como colocamos la resina, la estabilidad, el pulido del acabado que le damos a esa resina, la estabilidad oclusal que le damos a esa resina. Y muy frecuentemente, porque es muy frecuente, y me lo dicen a diario los estudiantes en los diplomados y me escriben diariamente, doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué todas las resinas que hago en posteriores el paciente tiene sensibilidad posoperatoria? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces como el paciente tiene sensibilidad posoperatoria, el odontólogo se desespera, no sabe qué hacer porque duele y 3 días y 5 días y 8 días doliendo el diente, vuelve el paciente al consultorio, el odontólogo que hace, quita esa resina que colocó. Y cuando quita esa resina que colocó, la agranda un poquitico más, la cavidad, y coloca una nueva resina y puede ser que le pase la sensibilidad o le diga al paciente, no, mire, más adelante le va a pasar la sensibilidad, tranquilo, eso le va a durar unos 15 días, pero luego le pasa. Y puede ser que le pase o puede ser que el paciente cambie de odontólogo y se va para otro odontólogo y no sepamos qué pasó. Pero ahí con esa resina que empezó a fallar desde que la colocamos, empieza el problema para ese diente. Y puede ser que a los 6 meses toque cambiarla porque hay filtración, porque una mala técnica adhesiva, porque una mala técnica de colocación de la resina, porque una mala técnica de polimerización y tocó cambiar esa resina. Y puede ser que esa resina nos demoramos en cambiarla y puede ser que se haya presentado hasta una filtración y haya habido una caries recurrente y se haya involucrado ya una pared proximal. Y ya la resina no simplemente es oclusal, sino se volvió una resina ocluso proximal. Y ya el paciente tiene la desgracia, porque es una desgracia, aunque ustedes no lo crean, es una desgracia perder un reborde proximal. Es una absoluta desgracia. Y entonces el odontólogo hace una resina por técnica directa porque es más rápido, porque es más barato, porque él dice que le cuesta trabajo vender una resina por técnica directa. ¿Cómo va a vender una resina indirecta si escasamente vende una resina por técnica directa? Y hace una resina por técnica directa sin tener todo el armamentario para poder hacer una buena resina por técnica directa, con buen contacto, con buen sellado, con todo esto. Y con el tiempo, 1 año, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, caries recurrente o fractura de restauración o las dos. Y entonces esto se agrandó y llegó y ¡pa! Perdimos el otro reborde. Entonces en 2 años el paciente, o 3 años, póngale 4 años si quiere, el paciente perdió reborde mesial y reborde distal. Y si perder un reborde mesial es una desgracia, perder los 2 rebordes es una doble desgracia. O sea, es lo que le sigue a una desgracia, perder 2 rebordes marginales. O sea, perder los 2 rebordes marginales es más triste y es más grave
que hacer un tratamiento de endodoncia. Un diente con sus rebordes proximales completos y con un tratamiento de endodoncia no es tan problemático. Una buena apertura cameral, una buena restauración, un buen manejo por parte del paciente, no es grave. Extraditable se ríe. Lo que sí es grave, lo que sí es muy grave, es perder los dos rebordes proximales. Y cuando uno pierde los dos rebordes proximales y sigue, entonces se hace la restauración por técnica directa. Y piensen si no ha pasado eso, si no les ha ocurrido. A mí me ocurrió, pero hace muchos años. Yo llevo 25 años haciendo restauraciones por técnica indirecta. Eso no me lo inventé yo, eso está inventado hace mucho tiempo. Pero sí tenemos un protocolo para hacer restauraciones indirectas muy fáciles, muy sencillas, que todo odontólogo lo puede hacer. Está al alcance de todos los odontólogos. Y entonces, ¿qué pasa cuando se hace una técnica directa MOD mal elaborada? Va a fallar nuevamente. Y cada vez que esa restauración falle y la tienen que cambiar, ¿qué pasa? Se agranda la preparación. Y olvidemos si el diente tiene endodoncia o no tiene endodoncia, se agranda la preparación. Y cada vez es más profunda, y cada vez se pierde más paredes vestibulares, y cada vez se pierde más pared lingual. Las cúspides cada vez están más debilitadas. Pero así seguimos restaurando el diente, hasta el día que de pronto el diente requiere un tratamiento de endodoncia. Y le hacemos la endodoncia. Pero de pronto escuchamos en un curso que diente con endodoncia no tocaba hacer ni poste ni corona, que obviamente no hay que hacerlo. Pues le hacemos nuevamente ya con endodoncia otra resina MOD. O le colocamos un poste y le hacemos una corona y acabamos con todo el esmalte que tenía el paciente, que nos podría funcionar perfectamente para poderle colocar una restauración parcial, o sea, una incrustación. Póngale el nombre que usted quiera, un overlay, una short crown, un vinyl lay, bone lay, o sea, de acuerdo a la extensión tiene diferentes nombres, pero donde conservamos una cantidad de esmalte y aprovechamos los beneficios y las ventajas de la buena adhesión. Entonces, sí, ojalá Daniel, ojalá puedan reanudar los diplomados. Cambiar amalgama, qué miedo, MOD, sí. Entonces, realmente, miren, yo traje unos dientes por acá. Hice unas preparaciones. Voy a hacer acá un cambio. Voy a colocar solamente porque miremos algo y luego miramos unos casos. Pero ¿para dónde voy? Yo voy para que reflexionemos un poquito y tengamos en cuenta que una preparación dental no simplemente es quitar la caries o la amalgama en el sector, en todas partes, pero en el sector posterior no simplemente es quitar la caries y la amalgama y colocar una resina compuesta, colocar un ionómero de vidrio, colocar una cantidad de cosas y hacer una resina. Hay que mirar, hay que valorar el remanente dental. Hay que evaluar qué remanente dental, qué espesor tiene cada cúspide. Y de acuerdo al espesor de cada cúspide, que lo vamos a medir con un calibrador, vamos a determinar qué cúspide requiere un tratamiento de cubrimiento cuspídeo para proteger ese diente. Miren, yo cuando era pequeño odontológicamente hablando, lo repito porque me han pasado lo que a ustedes le ha pasado. Tengo 30 años como odontólogo. 30 años teniendo aciertos y teniendo desaciertos. Y en esos 30 años me pasaron muchas cosas que a ustedes le están pasando. Yo, por ejemplo, hace 24 años, 23 años, pensaba que cubrir una cúspide era un sacrilegio. Me dolía terriblemente hacer un cubrimiento cuspidio. Yo pensaba, pero Dios, ¿cómo le voy a quitar 2 milímetros a esa cúspide? No, Dios mío, ¿qué tal que fuera mi diente? Y yo sufría con eso. Pero ¿cuándo dejé de sufrir con eso? Cuando me empezaban a pasar desgracias. Cuando por no cubrir una cúspide que tocaba cubrirla, el diente se fracturaba. Y podía tener fracturas, hay de diferentes tipos. Hay fracturas supragingivales y hay fracturas subgingivales. Las fracturas supragingivales, pues generalmente tienen un pronóstico favorable. Y la fractura subgingival, dependiendo de dónde se ubique esa fractura, pues puede ser catastrófica, o sea que el diente va a la muerte, o se puede de pronto arreglar y solucionar ese problema en el diente con una restauración. Pero cuando ya la fractura es catastrófica, piensa uno, y ese diente, por no haberle hecho un recubrimiento de 2 milímetros,
¿Qué son 2 milímetros? ¿Qué le importaría al paciente que yo le quitara 2 milímetros de una cúspide? Ni se daría cuenta, pero estábamos evitando que ese diente terminara en una exodoncia, un implante y una corona sobre implante. Y todo porque, como dijo alguien al comienzo, diagnosticamos mal. O sí, veíamos que había ahí una situación, pero no hicimos el procedimiento adecuado. Pensamos que ¿para qué hacer un cubrimiento cuspidio? Si hasta ahora me ha ido muy bien, yo nunca he tenido problemas con eso, todo me sale perfecto, eso es una tontería. Yo he hecho amalgamas semi-OD gigantes y nunca se me han fracturado. Eso es ese tipo que está como un loco, es lunático, se cree un profeta. No me creo un profeta ni soy lunático. Simplemente pienso que hay, y ahí como está diciendo Natalia Estrada, hay muchos dientes que uno tenía ya desahuciado. Uno pensaba que el diente iba para la exodoncia. Casi yo muchas veces llamé a Daniel, muchas veces llamé a Paola, mi endodoncista, a Daniel, mi periodoncista, y le dije: Daniel, yo creo que este diente, ahorita le paso a la paciente para que le vaya hablando de una vez del implante y programe la cirugía, porque este diente se va a perder. Pero así le dije: voy a quitar esto, pero es para mirar, pero ese diente va para implante, Daniel. Y cuando uno quita todo y cuando uno se da cuenta que lo que hay de diente todavía soporta llevar una restauración parcial, ni siquiera una corona. Y muchas veces ni siquiera hay que hacer endodoncia. Ahí me dice Paola: oye, ya no me mandas tantas endodoncias, ya ¿por qué no hacemos tanta endodoncia? Ahora, ¿por qué? Porque cada día hacemos menos endodoncia cuando hacemos las cosas bien hechas. Entonces, yo pienso que es momento de pensar mejor las cosas y darle una oportunidad al diente. Obviamente, una buena preparación, un buen blockout, un buen build-up, un buen relleno de esos socavados que tenga el diente, una buena decisión de cuál cúspide voy a cubrir, cuál cúspide requiere un cubrimiento cuspidio, 1, 2, 3, todas las cúspides del diente, no importa. ¿Qué material voy a seleccionar? Resina, cerámica. La resina es perfecta, la cerámica también. Escoja el material más adecuado. Pero hagamos una calibración de las cúspides del paciente antes de rellenarlas, antes de hacer blockout, antes de hacer relleno de socavados, antes de colocar un ionómero de vidrio, antes de colocar una resina, antes de colocar lo que sea. Vamos a calibrar las cúspides, porque si no calibramos las cúspides no sabemos qué conducta vamos a seguir. Germán, un saludo también por allá. Bueno, entonces yo voy a cambiar el celular de posición para poder colocarlo acá en la mesita de fotografía. Espérenme, voy a mirar acá, por acá, perfecto. Esto acá, perfecto. Vamos a hacer un zoom por acá. Perfecto. Entonces, por ejemplo, un diente con es la uña picha que ya se me va a caer, ¿no? Perdónenme, hizo tan feo, pero esa uña está terrible, pero me coloco una cura para que se vea menos feo el dedo que me machuqué empezando la cuarentena, que ya va como en quién sabe qué. Miren esto. Un diente con una cavidad oclusal es un diente que no tiene un inconveniente desde el punto de vista estructural, pero estas cavidades oclusales que parecen tan simples son de las cosas más complicadas que hay para restaurar, porque a veces no hacemos una buena colocación del adhesivo, porque a veces no hacemos una buena fotoactivación, porque no colocamos la resina de una manera correcta, porque no colocamos la resina adecuadamente. Pero si yo hago una buena técnica de adhesión, yo coloco bien el adhesivo, si yo polimerizo bien ese adhesivo, y si por ejemplo me cuesta trabajo manejar técnicas de estratificación, manejar técnicas incrementales oblicuas, ¿qué puedo hacer yo, niños? Usar una resina bulk. La resina bulk es una muy buena alternativa restauradora para el sector posterior. No porque se pueda colocar incrementos de 4 milímetros, no porque yo pueda trabajar en incrementos de 4 milímetros, voy a volver acá porque me gusta verlo, aunque sean los nombres de ustedes, ahorita volvemos con eso. La resina bulk no es interesante porque se puedan colocar incrementos de 4 milímetros. La resina bulk es interesante porque tiene unos moduladores de tensión y la puedo colocar toda. Yo puedo colocar la resina bulk toda completica
sin tener que estar haciendo colocación por incrementos oblicuos, que se dificulta, que nos quita tiempo, que toca estar polimerizando cada incremento, que genera una serie de inconvenientes. Y la resina bulk se puede colocar hasta en 4 milímetros, de espesor, pero obviamente hay que fotoactivarla adecuadamente. Pero esa resina bulk me está facilitando el trabajo, me permite que sea más sencillo, que sea menos complicado, que haya menos riesgo de sensibilidad posoperatoria. Entonces, una buena posibilidad. Si usted quiere trabajar un poquito más rápido, si usted quiere, si se cansa y usted de pronto siente que no logra hacer una buena estratificación, una buena colocación en incrementos oblicuos de la resina, anímese con la resina bulk. Pero anímese con la resina bulk, pero no le crea al vendedor que le va a decir, doctor, 4 o 5 milímetros en 10 segundos, en 5 segundos, porque usted compró la lámpara mía que es súper fuerte. No, la resina bulk en 4 milímetros hay que polimerizarla muy bien. Por lo menos hay que darle 1 minuto con buena intensidad. ¿Por qué? Porque si usted le da poquito tiempo, usted polimeriza la parte superficial, pero en el fondo la resina le queda cruda. Y piensa en algo, ¿qué importa polimerizar? ¿Qué importa demorarse en total de una consulta 4 o 5 minutos haciendo adecuadas fotoactivaciones? Cuando usted no hace fotoactiva, cuando usted no polimeriza adecuadamente el diente, ¿qué pasa? Ese diente duele, generalmente duele. Es lo primero, duele. Luego se fractura, se degrada, hay caries recurrente, una cantidad de problemas adicionales, pero inicialmente duele. Y cuando ese diente duele, ¿usted qué tiene que hacer? Repetir la restauración. Y cuando usted repite la restauración, ¿qué está haciendo? Perdiendo tiempo. O sea, ya no se va a gastar los 5 minutos que se gastó de más, sino tiene que volver a citar al paciente y volverle a colocar anestesia y quitar la restauración y volver a restaurar. Y ahí, ¿qué está haciendo usted? Perdiendo credibilidad con el paciente. Y es que va uno donde ese doctor y todo le duele, y siempre tiene que volver para que le cambien las restauraciones. ¿No cree usted que es más importante fotoactivar mejor, aumentar el tiempo, 2, 3 minutos más en toda una fotoactivación, en todo el proceso de fotoactivación, y evitar la sensibilidad postoperatoria en el paciente, por ejemplo, y darle longevidad a esa restauración? Piense eso, demórese un poquito más polimerizando, demórese un poquito más colocando el adhesivo, haciendo un buen masaje, un buen aireado, fotoactivándolo bien. Tenga la certeza que usted va a hacer restauraciones duraderas, restauraciones que van a tener longevidad, que es lo que al paciente más le interesa. Y miren que mucha gente me pregunta, ¿pero cuál adhesivo? ¿Pero cuál lámpara? ¿Pero cuánto tiempo? ¿Pero qué protector pulpar? Bueno, pues ustedes van a tener la oportunidad, y voy a aprovechar para hablar un poquitico, 1 minuto de eso, de actualizarse en todo lo que las dudas que los asaltan todos los días en la consulta. No importa que usted ya haya hecho un diplomado, no importa que haya tomado todos los webinars y haya visto 500 live durante esta cuarentena. Usted puede tomar un diplomado virtual en odontología estética, un diplomado online en odontología estética. 5 módulos, 5 días. Un viernes, a los 8 días otro, a los 8 días otro, a los 8 días otro y a los 8 días otro. Ya están abiertas las inscripciones. Usted va a tener una actualización absoluta en fotoactivación, adhesión, resinas en anteriores, resinas en posteriores directas, indirectas, planificación, blanqueamiento dental, carillas indirectas. O sea, más completo no puede ser. Es que ya hice un diplomado hace 7 años o 5 años o 1 año, o esto ya, no importa, es una actualización. Eso no reemplaza un diplomado presencial, no, simplemente es un complemento a su educación, es un complemento a su formación. Entonces, los invitamos a que hablen con Adriana, que hablen con Elsa, que se matriculen en ese curso que empieza creo que es el 11 de septiembre o 12 de septiembre, no recuerdo la fecha exacta. Pero vamos a tener un curso especialmente diseñado para ustedes, para que mejoren la práctica del día a día. Que si van a aprender a hacer incrustaciones, sí van a aprender a hacer incrustaciones. Pero más importante, van a aprender a hacer preparaciones. Van a aprender a hacer preparaciones, pero van a aprender a hacer también incrustaciones. ¿Listos? Bueno, quería aprovechar para poderles contar sobre eso. ¿Listos? Natalia me hace reír. Bueno, entonces miren, les mostraba una cavidad oclusal, ¿listos? Y les decía que esa cavidad oclusal no tiene inconveniente. Como tampoco tiene inconveniente, por ejemplo, voy a ver si yo puedo mostrar así. Mire, sí, para no tener que... Mire, una cavidad oclusal donde tengo un tratamiento de endodoncia. Pero si es una cavidad oclusal con un tratamiento de endodoncia, pues tampoco hay problema. Tampoco es problemático ese diente.
porque tengo los... Ah, no, pero este fue el que perdí. Es que acá tenía uno que tenía con los rebordes completos. Mejor me paro por acá. Miren, endodoncia. Uy, qué dedo tan feo, me da una vergüenza con ustedes. Miren, endodoncia, pero tenemos reborde mesial y tenemos reborde distal. O sea, y pared vestibular bien y pared palatina buena. O sea, es un diente que está perfecto. Perdió la vitalidad, pero ese diente con esa cavidad oclusal y pierde el 5-10% de resistencia. Es un diente que está perfecto y puede recibir una buena restauración por técnica directa en resina compuesta, puede ser con resina compuesta convencional o una resina bulk. ¿Listos? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando usted en su día a día, en su trabajo de todos los días, empieza a tener estas situaciones? Pierde un reborde proximal. Usted pierde un reborde proximal. Y cuando usted pierde un reborde proximal, ese diente pierde aproximadamente el 35% de resistencia. Se aumenta el riesgo de fractura en ese diente. Y lo primero que debo hacer yo en estas situaciones es calibrar las cúspides para poder tomar la decisión si esas cúspides pueden permanecer como están o deben tener un cubrimiento cuspidio. Un cubrimiento cuspidio. Y entonces miren esto, muchachos. Yo voy a calibrar esta cúspide en un diente vital y esa cúspide tiene 1 milímetro. 1 milímetro. Ahora, la calibración de la cúspide no es en el vértice de la cúspide, sino en la base de la cúspide. Y voy a calibrar la cúspide y tiene 1 milímetro. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando un diente es vital, yo debo calibrar las cúspides y ellas deben tener entre 1.5 y 2 milímetros de espesor, medido en la base, ojo, diente vital, entre 1.5 y 2 milímetros en la base para no tener que hacer cubrimiento cuspidio. Y calibremos la cúspide palatina y la cúspide palatina tiene 2.5 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cúspide debe tener un cubrimiento cuspidio. Pero primero le hago un relleno, hago un blockout, ¿sí? Bloqueo ese socavado que tiene esa cúspide y todas las demás cúspides, pero sé que esta es la única cúspide que hay que cubrir. Y le hago un cubrimiento cuspidio que no es más que quitarle 2 milímetros de altura a esa cúspide y queda protegido ese diente. Se disminuye el riesgo de fractura de esa cúspide. Y ya pasó el problema, se disminuye el riesgo de fractura. Miren lo simple que es esto. Ahora, si mi diente no es solamente ocluso proximal, ocluso mesial o distal, sino es MOD, pues hago exactamente lo mismo, es vital. Entonces yo voy a mirar cómo están las cúspides. Por ejemplo, esta cúspide tiene 1.3, esa cúspide hay que cubrirla, y yo miro esta cúspide de por acá, y esta cúspide tiene, está en 4, súper bien, y esta cúspide está en 2, está súper bien. Pero vamos a ver por acá, ¿qué pasa por acá? Esta cúspide tiene 1. Entonces tenemos 2 cúspides que tenemos que cubrir. Esta cúspide que tiene 1.5, pero está muy debilitado en esa parte, y esta cúspide que tiene 1. Es decir, rellenamos esas 2 cúspides, hacemos blockout y luego hacemos una reducción de 2 milímetros, 2 milímetros en esta cúspide, 2 milímetros en esta cúspide, y eso es la protección cuspidia de ese diente. Hacemos ese cubrimiento cuspidio. Este diente ya está debilitado, ya tiene un problema por haber perdido los 2 rebordes, pero si hacemos una buena protección cuspidia, una buena restauración, podemos darle tranquilidad a ese diente y ese diente seguramente no se va a perder. ¿Listos? Entonces, miren acá lo siguiente. Si nosotros venimos ahora y vemos un diente con estas características que van a ver ahora. Miren este diente. Este diente tiene una doble desgracia. ¿Por qué este diente tiene una doble desgracia? Porque este diente, fíjense, este diente tiene cavidad MOD, tiene endodoncia. La peor desgracia no es la endodoncia, la peor desgracia de ese diente es haber perdido los 2 rebordes, pero tiene endodoncia, perdió techo de cámara pulpar. Ese diente tiene mayor deflexión cuspidia, mayor riesgo de tener una fractura vertical, que si el paciente está de buenas puede ser supragingival, pero si está de malas puede ser subgingival y puede ser, recuerda, una
fractura vertical del diente, que es generalmente una fractura catastrófica. Veo que están preguntando mucho por ahí que 1 milímetro, que cuánto tiene que 1 milímetro, quitarle 2 milímetros de altura a la cúspide. La cúspide tiene que tener en dientes vitales mínimo 1.5 milímetros de espesor y en dientes desvitalizados por lo menos 2.5. Pero un diente desvitalizado como este, ojo con esto, un diente desvitalizado como este, con pérdida de reborde mesial y distal, la recomendación es cubrimiento cuspidio completo, o sea, hacer un overlay en ese diente, independiente de que el diente tenga 3 o 4 milímetros en las cúspides. Perdió los 2 rebordes, perdió techo de cámara pulpar. Ese diente se recomienda hacer un cubrimiento cuspidio. Entonces, yo lo que quiero con esto que estoy diciéndoles a ustedes en este momento es que tengamos en cuenta que hay que hacer cosas diferentes, que no es simplemente rellenar el huequito que tenía el paciente, esa cavidad la rellenamos con una resina o con lo que sea. No, hay que mirar qué cúspides quedan funcionando, qué cúspides no van a funcionar adecuadamente si no se hace una protección de esa cúspide, que no es más que quitarle 2 milímetros de altura a esa cúspide y hacer una preparación con una forma adecuada. Obviamente en este live no vamos a poder hacer una demostración de una preparación, pero como les decía, están invitados ya sea para que hagan un diplomado online o para que tomen nuestros cursos de preparaciones en el sector posterior. Es importante aprender a restaurar, pero más importante, no mentira, es igual de importante. Es tan importante aprender a restaurar como aprender a hacer la cavidad. Pero usted no saca nada haciendo unas restauraciones divinas si no sabe hacer una buena cavidad. ¿Listos? Perfecto. Entonces, miren muchachos, después de que uno hace la restauración por técnica indirecta o directa, pero esos casos tan grandes son para manejarlos por técnica indirecta, viene el proceso de cementación y ahí viene otra cantidad de dudas y una cantidad de inquietudes y de no saber qué hacer y qué cemento usar y qué resina cementante usar y que la resina cementante sea dual y que si usa convencional o que es una resina cementante de alto grabado, cuál será mejor. Bueno, son cosas que tenemos que planificar. Muchas veces me llaman estudiantes y me dicen, doctor, tengo aquí el paciente acostado, grabo con ácido clorhídrico, no grabo con ácido clorhídrico, coloco cilano, no coloco cilano, ¿qué resina cementante uso? No me importa que me pregunten, no me importa que me pregunten. Me gusta que me preguntan, me gusta que me tengan confianza para preguntar, pero lo que no me gusta es que no planifiquen lo que le van a hacer al paciente y con el paciente acostado en el sillón me estén llamando a ver qué tipo de cemento usan para hacer esa cementación. ¿Listos? Ahora, alguien me preguntaba, ¿y resina bulk? Miren, por ejemplo, esta es una resina bulk. Se llama One Bulk Fill de 3M, por ejemplo. Esta es una resina bulk que pueden colocar en incrementos hasta de 4 milímetros. Y las hay fluidas y las hay con masa, no fluida sino masa. Y Ivoclar tiene también, y la tienen todas las casas comerciales, tienen fluida y tienen bulk en masa. Ahora, yo también puedo hacer las restauraciones con resina compuesta común y corriente usando dentina y esmalte, y puedo colocarle tintes y puedo estratificarla y perfecto, pero hay personas que dicen no tengo la habilidad, no tengo el tiempo, no tengo la paciencia. Obviamente hay que dar una buena morfología, una buena colocación de la resina, pero esto le facilita el trabajo. Si usted quiere un trabajo un poquito más rápido, no tiene paciencia y lo reconoce, no tengo paciencia para hacer todo eso en el sector posterior, en la resina bulk encuentra una buena posibilidad de tratamiento. Y los cementos que va a usar, pues ya hemos hablado mucho de las resinas cementantes que podemos usar en el sector posterior para la cementación de nuestras restauraciones. Pero miren, ya hablamos de la parte que yo quería que miráramos y hablarles, hacer como una introducción de 40 minutos, medio larga la introducción, pero no importa. Acá lo importante es que saquemos la mayor cantidad de información posible. Cuspidia, Lucerito, perdón doctor, Efraín López, excelente. Cuidarlo, me permite hacer el tratamiento, sea perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ojo con esto. Miren para dónde vamos. Voy a colocar, vamos a ver unas cosas aquí que quiero que analicemos, que sigamos tomando conciencia. Miren. Miren eso. ¿No les ha pasado eso? Yo les agradezco. Mire, si ustedes quieren y ustedes tienen casos de eso, o le llega un caso de eso, yo les agradezco que me lo regalen. O sea, ustedes me pasan la fotografía. No se preocupen, si les da pena,
Yo no voy a decir el nombre de ustedes, me la pasan, yo la puedo usar en mis clases, lo que sea, para mostrarlas, puedo postar en las redes sociales sin dar el nombre de ustedes, pero simplemente para que miremos que esto es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Mire, este paciente tenía una resina MOD-B y fracturó la cúspide palatina. Pero no fracturó la cúspide palatina porque fuera la cúspide de soporte o la cúspide funcional, la cúspide de trabajo, porque no hubieran hecho cubrimiento de esa cúspide. La fracturó porque el diente tenía endodoncia, MO de la cavidad. El flejamiento cuspídeo es mucho mayor en un diente que ha perdido los rebordes proximales y tiene tratamiento de endodoncia. El riesgo de fractura vertical catastrófica es mucho mayor en un paciente de estos. Y miren, esta paciente es una paciente muy allegada a nuestra clínica, una paciente esposa de una persona muy importante, y sabiendo que tenía el problema, se le movía el diente, sabíamos que había eso, pero intentamos quitar la resina pensando en que de pronto se podía lograr algo, y sí se logró colocarle un implante porque no había nada más que hacer con ese paciente. Un overlay, Adriana, es cuando se recubren todas las cúspides del diente. Un onlay es cuando se recubre una o dos o tres cúspides, pero por lo menos alguna cúspide del diente queda sin cubrimiento. Onlay, alguna cúspide no se cubre, overlay se cubren todas las cúspides. Entonces, fíjense ese caso tan dramático. ¿Y todo por qué? Por un mal diagnóstico, por una mala planificación de un tratamiento. Ese diente podía estar todavía en boca. Miren esto. Miren estas cosas. Son las cosas que son falta de planificación. Es por no pensar. Es por la maldita costumbre esa que dicen muchos alumnos. Es que el protocolo, es que así me enseñaron en la universidad, así me enseñaron en el posgrado. Yo no había usado no había aprendido ese tipo de restauraciones. Fíjense en esto. Miren este diente. Se ve muy socavado el diente, se ve como que, uy, no, ese diente toca colocarle un retenedor, toca colocarle un poste, toca colocarle un núcleo colado, toca colocarle una corona. Si usted mira, ¿qué le faltó a este estudiante? Le faltó hacer una calibración de las cúspides, ¿sí? Le faltó medir exactamente eso. Listo. Le faltó hacer una calibración precisa de ese diente porque fíjense, cuando se hizo el relleno, fíjense que y preparó el diente por vestibular y por mesial y por todas las superficies, pero si miramos palatino y miramos acá, nos damos cuenta que ese diente no requería una corona, o sea, que este esmalte vestibular y que este esmalte que está acá hubiera servido para tener adhesión. O sea, este diente no tenía que tener una preparación tipo endo crown y hacer una corona cuando teníamos tanto remanente dental para hacer una restauración parcial. O sea, este paciente perdió mucho esmalte que le hubiera servido para hacer adhesión, retención de esa restauración, sin necesidad de perder todo ese esmalte que es tan valioso. Fíjense que cuando esa restauración falle, pues ya va a ser más catastrófica la falla a que si falla una restauración tipo, eso sería un overlay si hubiera sido adecuadamente preparada, con muchísimo esmalte remanente. A veces se caen y se pueden volver a cementar o simplemente se pueden volver a hacer, pero vamos paso a paso, no como tan avanzado el tratamiento en procedimientos ya más irreversibles. Fíjense en este caso. Este caso es un caso donde hay un sobretratamiento. Fíjense acá. Este caso tiene el paciente, fíjense, una resina MOD y un poquito de lingual, mire, un poquito de lingual. Pero cuando uno quita esa resina que parece que fuera muy gigante, muy gigante, se da uno cuenta que no era tan gigante. Fíjense que simplemente quitó, sí, mesial, por distal grande, así a nivel del margen gingival, y tenía un tratamiento de endodoncia. Entonces, como ese diente perdió mesial y distal, la idea en esa pérdida de mesial y distal es muy simple. O sea, un pacientico de estos, ¿qué tenemos que hacer con un pacientico de estos? Con un pacientico de estos simplemente hacemos un cubrimiento cuspidio. Como perdió mesial y perdió distal, la idea es hacer protección cuspidia de todas las cúspides del diente del paciente. Pero antes de hacer la protección cuspidia vamos a rellenar, vamos a hacer un build-up. Entonces build-up es rellenar, por ejemplo, con un core como por ejemplo, mira, por ejemplo, Visalis Core, por ejemplo,
que es una resina dual para hacer reconstrucción de muñones. Pues la coloco uno acá. Dual, llena todo, y luego hace la preparación del diente. O uno puede hacer la reconstrucción, ese build up lo puede hacer con una resina bulk, también se puede, o lo puede hacer con una resina compuesta, pero teniendo resina bulk que se puede colocar el más grande incremento. Si no toca un incremento más grande y no toca en forma incremental, pues es mucho mejor esta resina. Entonces fíjense, muchachos, que acá teníamos simplemente que rellenar todo eso y hacer un cubrimiento, quitar 2 milímetros de altura y 2 milímetros de altura. Pero fíjense, esta persona que decidió, colocó un poste de fibra de vidrio. Claro, porque hay una costumbre, porque hay unos protocolos establecidos, porque se nos metió en la cabeza que todo diente con endodoncia tocaba colocarle un poste de fibra de vidrio o un núcleo colado. Y yo les digo a ustedes, ¿qué papel está haciendo ese poste de fibra de vidrio en ese diente cuando tenemos toda esta pared vestibular, toda esta pared lingual? ¿Qué papel está cumpliendo ese poste de fibra de vidrio ahí? Ninguno. O sea, esa resina que se colocó ahí, ¿se retiene igual con el poste de fibra de vidrio o sin el poste de fibra de vidrio? O sea que hicimos un sobretratamiento sin ninguna necesidad. Ahora, fíjense que aquí se hizo un cubrimiento completo de la cara vestibular. O sea, se eliminó todo el esmalte vestibular. Se eliminó muchísimo esmalte palatino. O sea, se hizo como una corona. Pudiendo hacer una restauración parcial, simplemente le quitamos 2 milímetros de altura. 2 milímetros de altura. Podemos hacer un bisel interno y un bisel externo, un bibisel. Bisel hacia adentro, un bisel hacia afuera. Y 2 milímetros de altura. Y esa restauración se llamaría un overlay o un short crown. Ahora, si vestibular desde el punto de vista estético está comprometido, el paciente tiene un color muy saturado, tiene una resina clase quinta muy gigante y uno ve la necesidad de involucrar la cara vestibular, bueno, eso ya es otro cuento. Acá no estamos viendo la cara vestibular como está. Pero miren qué importante poder tomar decisiones. Y acá ¿qué sobra? Acá sobra ese poste de fibra de vidrio. Aquí sobra esta preparación tan grande por vestibular. Acá sobra esta preparación tan grande por palatino. Y pues una restauración, sí, bonita, de silicato de litio o resina. Pero fíjense que uno piensa que este diente está muy gigante. Pues decía Natalia, muchos dientes yo he salvado que estaban desahuciados. Y falta ver si ese diente realmente requería tratamiento de endodoncia o no requería tratamiento de endodoncia. Puede ser. Miren esto. Miren esa resina. ¿Ustedes creen que esa resina tiene que la edad que yo tengo de odontólogo, 30 años? No, esa resina puede tener perfectamente 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años. ¿Está en buen estado? No, está en pésimo estado. Ahora, esa resina, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarla. Y falta ver si el diente podía haber conservado la vitalidad. No se imaginen la cantidad, lo que me decía, les decía yo, que Paola me dice, pero ¿por qué no me he vuelto a mandar endodoncias? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Por qué ya no requieren endodoncia? ¿Por qué no se escucha? No sé. ¿No se está escuchando? Está diciendo por ahí Andrés Portilla, o fue hace mucho tiempo el comentario. ¿Se está escuchando? Uy, no, es que eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Se está escuchando bien o no? Háganme alguien un dedito hacia arriba para saber que se está escuchando bien, por favor. ¿Se fueron todos? ¿No me queda nadie? ¿Se está escuchando? Bien, Jacqueline, muchas gracias. Entonces, fíjense acá en esto tan importante. Mire, es increíble la cantidad de dientes que muchas veces uno enviaba a hacerse tratamiento de endodoncia sin necesidad, pensando en que tocaba hacer endodoncia. Quite la resina, dele una oportunidad al diente. Quite la resina, y muchas veces ese diente no requiere tratamiento de endodoncia. Ahora, miren que hay acá, un sobretratamiento. ¿Por qué? Porque fíjense, niños, que se llevaron todo el esmalte vestibular, todo el esmalte palatino, y fíjense que aquí se ve que había buen remanente. Miren todo el remanente, toda la dentina que quedó por vestibular, miren toda la dentina que quedó por lingual, miren todo lo que quedó por distal. O sea, ese diente, les aseguro que si el diente no hubiera tenido tratamiento de endodoncia, o aún, mire, acá tenía reborde distal grande, aún con tratamiento de endodoncia, ese diente ni siquiera hubiera requerido un cubrimiento cuspídeo, porque si ustedes se fijan, todo esto es dentina. O sea que ese diente en la base, mire, si tenía esto de acá afuera y tenía todo esto en la parte interna de acá, ese diente tenía más de 3 milímetros en toda su extensión. O sea, ese diente no necesitaba una corona, ni un overlay, ni una short crown. Ese diente seguramente hubiera quedado solucionado, con una resina, una restauración tipo Inlay. Ahora, si hubiera tocado con endodoncia, pero teníamos buen remanente vestibular, un reborde distal, buen remanente lingual, no hubiera tocado tampoco hacer
ni siquiera un onlay, con un inlay hubiera funcionado perfectamente ese diente. ¿Para dónde va este mensaje, niños? Que pensemos más, que pensemos que los dientes posteriores que estamos tratando son los dientes de nosotros. No son los dientes de un paciente, ni estemos pensando en el negocio de si le hago la endodoncia, entonces yo le hago la endodoncia, me gano más platica, y si yo le hago la... No pensemos en eso, esa es una plata maldita, esa es como la plata del narcotráfico. Esa es como la plata del narcotráfico, es una plata mala, mala vida. Miren esto, miren esa situación. Sí, qué corona tan fea, esa corona cerámica con metal expuesto, qué cosa tan fea. Pero bueno, miremos el 6, miremos el 7. Y miren qué desgracia tan infinita. Miren ese diente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué ocurre eso? Fíjense aquí el odontólogo qué pasó ahí. Hicieron una endodoncia, rellenó la cámara pulpar con resina y seguramente colocó un cemento, una libra de coltosol, una libra de óxido de zinc-eugenol, algo temporal ahí colocó, y el paciente se fue para la casa y mordió alguna cosa y tuvo una fractura catastrófica vertical. Y nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer con ese diente. Absolutamente nada que hacer. Y era un diente, mire, cuando uno le hagan a ustedes la endodoncia de un diente de esos, pídale a su endodoncista que si está bien que él no le va a hacer la... Paola, mi endodoncista, por ejemplo, ella es muy buena, ella estudió estética. Ella es capaz de hacer la preparación de un diente y entregármelo preparado. Pero bueno, no es el caso de todos los odontólogos, ni todos lo van a hacer sus endodoncistas eso. Pero por lo menos puede sellarme la cámara, entrada a cámara pulpar, la entrada a los conductos, ¿sí? El piso de cámara pulpar, séllemelo con una resina fluida, ojalá una resina fluida transparente, séllelo con resina fluida transparente. Y colóqueme un poquito de algodón ahí en cámara pulpar. Y entrégueme el diente reforzado con un ionómero de vidrio. Y el endodoncista, Paola hace eso, ¿por qué? Porque yo le remito allá todas las endodoncias, es un acuerdo que tenemos, usted me entrega el diente reforzado, porque ese paciente, si el paciente sale del consultorio de ella para mi consultorio, no tienen que hacer eso, lo hago yo, pero si el paciente sale del consultorio de ella y se va para su vida diaria, tiene cita conmigo a los 8 días, o a los 3 días, o a los 15 días, por lo menos el diente va con un refuerzo, va reforzado, sus paredes van agarradas. Ahora, si el diente está muy debilitado, Paola tiene el criterio, tiene el conocimiento, pero bueno, no lo tienen todos los endodoncistas desafortunadamente. Y ella puede incluso saber que ese diente va a llevar un cubrimiento cuspidio completo. Y ella puede bajar la altura de las cúspides para evitar un contacto fuerte de las cúspides y que ocurra una fractura de ese tipo. Pero bueno, son tipos de prácticas, son cosas diferentes que hacemos. Pero por lo menos que me entreguen ese diente, ojalá me lo entregaran con un ionómero de vidrio. No, mi endodoncista no hace eso. Entonces, por lo menos que coloque un cemento temporal, pero no llene ese diente con algodón. Colocan una libra de algodón los endodoncistas muchas veces, y esa libra de algodón hace que el diente esté más debilitado. Entonces, por favor, miren, evitemos esas cosas. ¿Tienen dudas? Pregúntenos. Estudien con Andes. Somos la mejor opción. Somos los originales. Miren esto. Ya casi terminar, nos quedan 7 minutos. Ese caso ya lo he mostrado muchas veces y me encanta. Me encanta porque yo no había visto esas trincas. Estoy hablando todo brasilero. Tan creído. Mire, esas líneas de fractura que tiene el paciente ahí, yo no las había visto. Las vi con la cámara cuando hice la fotografía. Ese paciente fue remitido a endodoncia. No requería endodoncia si no hubiera sido por esas líneas de fractura. Ese paciente, esas líneas de fractura se puede restaurar simplemente con una restauración tipo inlay. Es una ocluso mesial. Pero tenía esas líneas terribles, tenía una sensibilidad espantosa. Ese paciente requirió un tratamiento de endodoncia. Y la doctora Diana Bernal es mi endodoncista alterna. Está Paola siempre, sino la doctora Diana Bernal me hace las endodoncias. Me llamó y me dijo: Mauricio, ese diente tiene muy mal pronóstico. Esa línea de fractura está muy profunda, está muy terrible. Ese diente seguramente termina en un implante. Yo le dije, pues bueno, démosle la oportunidad. Si termina en un implante, pues que termine en implante, pero vamos a dar la oportunidad, vamos a controlar radiográficamente ese diente. Le vamos a dar la oportunidad al diente, vamos a permitir que él pueda vivir lo que más se pueda. ¿Y qué hicimos con ese paciente? Cubrimiento cuspidio. Pero miren una cosa súper importante, niños. Diana Bernal es rehabilitadora, es endodoncista y rehabilitadora. Y yo le dije, Dianita, me hace un favor,
me le bajo un poquito a las cúspides para evitar que el paciente de pronto me muerda y me fracture eso. Bájale un poquito, hágame un cubrimiento cuspidio pequeñito. Miren, acá le bajo a las cúspides, ustedes ven. Y después, cuando el paciente llegó a mi consultorio, ¿qué hicimos? Un build-up, rellenar. ¿Y cómo rellenamos esto? Colocamos resina fluida acá, en piso de cámara, acá. Colocamos resina fluida. Y encima pudimos haber colocado un material como este, o pudimos colocar esto. Colocamos una resina bulk. Y la resina bulk que colocamos fue resina bulk de la casa Ivoclar, pero pudo haber sido esta de 3M, no importa, de la casa que ustedes quieran. Pero miren algo súper importante, y alguien estaba preguntando por ahí, nos quedan 5 minutos. Alguien estaba preguntando por ahí, ¿cómo es el cubrimiento cuspidio? Miren, rellenamos todo, eso se llama build up, rellenar todo se llama build up. Y luego, ¿qué tomamos? Mire, aquí hay un bisel interno y aquí hay un bisel externo. Un bisel interno y un bisel externo. Y ese bisel externo, por la dirección de los prismas del esmalte, mejora la adhesión, hace que sea una adhesión mucho mejor. Y miren que aquí estaba más profunda, entonces acá viene una preparación y acá viene, miren todo el esmalte vestibular que se conservó, miren todo el esmalte palatino que se conservó, miren que aún se conservó el contacto distal. Miren que se conservó el contacto distal. La preparación viene hasta acá, se conservó el contacto distal. No hicimos una corona. ¿Cómo maneja el consciente informado con el paciente más allá de que se intenta mantener el elemento pronóstico? No es bueno. No, eso sí es muy sencillo. Al paciente se le habla, al paciente se le explica, se le dice que hay dos posibilidades, que una opción es el implante, porque hay un riesgo de que el paciente pierda ese diente y que el implante pues implica sacar el diente, colocar un implante, esperar y todas esas cosas. Y la otra opción, y que yo le digo, yo me haría eso. Y todo lo que no le coloco en la historia clínica, yo me haría eso. Entonces el paciente le explica todo, todas lo que puede pasar, lo favorable y lo desfavorable que puede ocurrir. Y el paciente toma la decisión y se hace la restauración, pues guiado por uno, aconsejado por uno. El paciente pues confía en uno, por eso está en manos de uno. Y el tratamiento pues se hace con, es súper importante tu pregunta, muy importante, el consentimiento informado. Ay, que la letra no deja ver. Ve, y ahí me cuesta un trabajo, yo no he logrado con esto, yo no he podido con esto. A ver, bueno, a ver si pueden ver por acá. Ahí yo soy más querido. Miren, a ver. Ahí de ladito, miren, de ladito. Miren. Ahí está la preparación. Esa preparación es una preparación ultra, hiper, mega conservadora. Díganme si no es súper conservadora. O sea, esa preparación que ustedes están viendo ahí era la que yo hubiera querido para este diente. No, ni siquiera se hubiera quedado con un inlay. Para este diente, por ejemplo, hubiera sido esa preparación. Para este diente hubiera sido perfecta. No hubiera sido esta preparación, no hubiera sido esta. O sea, niños, piensen diferente. Trabajen diferente. Trabajenle al paciente como usted quisiera que le hicieran las restauraciones en su boca. Miren esto. Miren eso. Ese paciente es igual a este paciente. Ese paciente es igual a este paciente. O sea, la conducta a seguir en este paciente, ¿cuál es? Si no hay sensibilidad, si el paciente no tiene sensibilidad, tranquilo, haga protección cúspide, abrace las cúspides para evitar que siga agrandándose esto. Si el paciente tiene sensibilidad, haga la endodoncia y haga protección cuspidia. Y salve ese diente. Mire, pero ese diente hay que hacerle protección cuspidia completa. Hay que hacer un overlay completo. Mire esto como viene acá. Si no está molestando, nos queda 1,35. Si no está molestando, no haga endodoncia. Si no está molestando, no haga endodoncia. Pero sí cubra las cúspides. Cuando usted cubre las cúspides, cuando usted abraza, mire, usted abraza el diente. Lo abraza y evita que el diente se le abra en dos pedazos. Miren, yo creo que hicimos una... Miren esto. Ese diente no va para protección cuspidia, ese diente sí va para corona completa. Ese diente seguramente sí requiere un retenedor intraradicular. Seguramente requiere un poste de fibra de vidrio. Ahora, si usted es de la tendencia que cero, nunca en la vida un poste, bueno, no importa, pero yo soy muy poco postes, me voy a olvidar colocar postes. Pero yo sí le colocaría un poste a ese diente y haría una corona. ¿Listos? Miren, Natalia Estrada, un homenaje a Natalia Estrada, una gran amiga. Miren. Dijo, no tengo la capacidad para hacer esa resina por técnica directa. Se hace 2 incrustaciones y miren, 2 incrustaciones perfectas. Bueno, muchachos, se acaba el tiempo. Fue una noche maravillosa. Espero haber aportado algo interesante a su práctica de todos los días, a lo que ustedes deben hacer, a lo que deben esmerarse por hacer con sus pacientes. Voy a dejar el live guardado 24 horas.
voy a dejarlo guardado 24 horas. A mí me gusta que me acompañen, que estén conmigo, pero hoy lo voy a dejar guardado para que repasen, para que puedan recordar las cosas. Chao, porque si no se borra solo. Chao, chao, cuídense mucho.